¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender un método sumamente sencillo y sumamente eficaz que va a evitar que nuestras frutas se llenen de gusanos. Así que quédense hasta el final porque este video va a estar genial. Así es mi gente, uno de los grandes problemas que tenemos cuando tenemos nuestros árboles frutales, no importa el tipo de fruta que sea. Yo en mi caso tengo estos mangos acá. Y les decía que uno de los problemas que hay es que ya cuando están en este punto, que ya empiezan a madurarse, pues rápidamente viene la mosca de las frutas y pues nos llena de gusanos cualquier tipo de fruta que nosotros tengamos. Y el día de hoy, pues usando únicamente botellas así como las que tenemos aquí, vamos a hacer unas trampas que son sumamente eficaces para atrapar todas las moscas de las frutas y pues que no lleguen a nuestras frutas y las contaminen y las llenen de gusanos. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues una botella. Yo en este caso voy a utilizar esta que está por acá. Vamos a usar además vinagre de manzana. Además vamos a usar un poquito de azúcar. La forma de preparar esta trampa contra moscas, la verdad es que es sumamente fácil, como les decía. Lo único que vamos a hacer es que yo tengo acá este pedazo de plástico que lo he sacado de una bolsa. Además, si usted no tiene una cinta adhesiva amarilla, si usted no tiene una bolsa plástica, aunque esto es lo más común, también podemos pintar la botella unas 2 pulgadas y media en toda esta parte de acá. Así que lo que voy a hacer en este momento es poner este plástico por aquí. Yo en mi caso estoy sujetando aquí el plástico pues con una cinta adhesiva y pues de esa manera también queda excelentemente bien. Como ven, ya cubrí completamente de cinta adhesiva pues todo el plástico. Lo dejé bien cubiertito, ¿ven? ¿Y por qué es que hacemos esto? El olor de estas frutas es un atrayente natural de todo tipo de moscas y la mosca de la fruta pues es atraída por eso. Generalmente todas las frutas son de color amarillo y este color también atrae a esas moscas. Y por eso es que nosotros usamos esto. Ustedes ven ahí las frutas pues a la par de nuestra botella y por eso es que se usa este color para también de esa manera poder atraer a las moscas. Y lo que sigue ahora es que le vamos a abrir unos 5 agujeritos. Yo voy a usar un cautín, usted puede usar lo que usted tenga a la mano, puede ser un cuchillo, puede ser un clavo, cualquier otra cosa. Yo voy a usar por acá un cautín para abrir unos agujeros pequeños, únicamente del tamaño que quepan esas moscas pequeñas y las moscas que son un poquito más grandes. Vamos a abrir unos 5 agujeritos. 2, 3, 4 y 5. Son agujeros bien pequeños. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner acá en nuestra trampa un poco de vinagre de manzana. Si usted ha olido el vinagre de manzana, pues la verdad que huele bastante a fruta. Bueno, no es por nada que está hecho de manzana, ¿verdad? Así que vamos a agregar una pequeña cantidad. Podemos poner una taza o un poquito menos de una taza y la verdad que nos va a ir muy bien. En mi caso ya con esta cantidad es más que suficiente. Y ahora le vamos a agregar unas 2 cucharaditas de azúcar. Le voy a echar un poquito más porque se me cayó un poquito. Ahora le pongo el tapón. Y lo revolvemos muy bien. Y de esa manera pues ya tenemos preparada nuestra trampa. No tienen idea ustedes del olor tan fuerte que despide esta trampa. La verdad que es un olor bastante dulce y un olor directamente a frutas. Lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a ponerle pues un alambre por acá, porque lógicamente lo vamos a poner colgado de una rama de nuestro árbol. No importa el tipo de árbol frutal que usted tenga, siempre le va a funcionar. Así que le voy a poner este alambrito por acá. Este alambre que yo estoy poniendo es bien fuerte, bien duro. La verdad que no hay necesidad de esto. Si usted tiene un alambre más docilito, si usted tiene además un cáñamo o cualquier otra cosa, también lo puede hacer. La idea es colgar esta trampa pues ahí donde tenemos nuestro árbol frutal. Así nos ha quedado nuestra trampa, vean ustedes qué maravilla. Y bueno, ahora lo único que resta es pues ponerlo colgado ahí en una rama de nuestro árbol. ¿Dónde lo podemos poner? Bueno, el único cuidado que debemos tener es que si está haciendo demasiado sol, pues debemos ponerlo en un lugar donde no le dé el sol.
Y además, si es temporada de lluvia, ponerlo en un lugar donde no le esté cayendo demasiada lluvia. Yo lo voy a poner por acá cerca de donde están estos mangos, porque además es un lugar donde no le da el sol y además está un poco más resguardado de la lluvia. Por acá lo voy a poner. Y así de esa manera es que queda nuestra trampa. Usted puede poner 1, 2 o puede poner hasta 3 trampas de estas en sus árboles frutales. Y como les decía antes, la verdad es que esto suelta un aroma bastante fuerte y ya dentro de poco pues va a empezar a atraer las moscas. Vamos a dejar esta trampa por acá y vamos a regresar en unas horas para ver si han caído algunas moscas. Sino que solamente han pasado unas 2 horas y he venido a revisar la trampa para que ustedes vean cómo está. Y como pueden ver, pues ya hay varios moscos ahí de la fruta. Por ahí están unos, aquí vienen otros entrando. Otros se ve que están por ahí también. Solo ha pasado menos de 2 horas y ya nuestra trampa está funcionando. Y ahí se pueden apreciar, miren, muchos moscos de la fruta que andan por ahí atraídos por ese olor. Bueno, mi gente, han pasado 24 horas y vean la cantidad de mosquitos de la fruta que están ahí. Incluso hay una mosca grande y siempre pues acá en la parte de arriba se ve que andan otra buena cantidad ahí. Y de esa manera pues salvamos nuestras frutas. Esta trampa funciona hasta por 15 días. Hasta ese momento pues ya podemos hacer el cambio del vinagre con el azúcar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, así que espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, a mí me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.